todos los estudiantes de Fervor. Qué bueno saludarlos para seguir estudiando esta buena clase de un nuevo pacto o pacto de sangre, pacto y fervor. Bueno, donde logramos tener mucha revelación acerca de lo que ahora nosotros somos, tenemos y podemos hacer por causa de estar en un nuevo pacto. Por eso vamos a ver la lección número 10 de pacto de sangre o nuevo pacto. Y quiero que usted tome ese tiempo como ya lo está haciendo para que ahí, bien juiciosito, vamos a estudiar la palabra de Dios y no se deje distraer por nada, sencillamente usted, para que pueda recibir y pueda usted, ¿verdad?, ser edificado y no perder el tiempo, sino aprovechar bien este tiempo en el que vamos a estar aquí hablando y estudiando la palabra de Dios juntos. Muy bien. Estamos hablando y estamos tocando el tema acerca de algunas cosas que pasan, o sea, cuando se celebra un pacto de sangre. Vemos de que en la celebración de un pacto de sangre, lo vemos en la Biblia, se ve en varios pactos, pacto de Dios con Abraham, pacto de Jonatán con David, pacto de Dios con Israel, varias cosas que vemos y podemos mirar también en la parte, digamos, histórica. Vemos de que cuando se celebraban pactos de sangre se hacía una clase como de ceremonia, donde se realizaban ciertos pasos para la realización de este pacto de sangre. Y si nosotros miramos esos pasos, nos vamos a dar cuenta de que esos pasos, esas mismas pasos, sucedieron en el pacto que Jesús allí en la cruz selló con su sangre. Lo mismo pasó. ¿Sí? Entonces, estamos viendo acerca de esos pasos. Vemos que en primer lugar, ya lo vimos, que hay un intercambio de ropas, ¿sí?, donde prácticamente nuestras vestiduras de inmundicia, de maldad, de pecado, nuestras propias justicias como trapos, dice la Biblia, de inmundicia en Isaías, al entrar en pacto con Dios. Recordemos que entramos en pacto con Dios cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo confesamos con nuestra boca, ahí entramos en ese pacto con Dios y comienza a suceder o a darse cada uno de estos pasos que suceden cuando se hace un pacto de sangre, porque nosotros cuando creemos en Jesús de igual manera entramos en ese pacto de sangre con Dios a través de Jesús. Y vemos que en primer lugar hay un intercambio de ropas. Él toma nuestras vestiduras sucias de pecado y nos da un intercambio. Nosotros recibimos la vestidura de justicia. Muy bien. También, en segundo lugar, hablamos de que hay un intercambio de armas, donde todo su poder, el poder de la persona, de los que estaban haciendo pacto, pues intercambiaba, ¿no? El poder de uno estaba dispuesto para la otra persona, y eso se hacía mucho cuando habían pueblos que eran su ejército era débil. Entonces ellos hacían pactos con ciudades, naciones, donde su ejército era un ejército muy grande y muy fuerte. Entonces, cuando venían a atacar a esa ciudad pequeña, la nación o el pueblo grande, el ejército grande, la defendía. ¿Por qué? Porque había un pacto. Entonces, toda la fuerza y el poder estaban disponibles. Igual para nosotros, toda la fuerza de Dios, el poder de Dios está disponible. Por eso podemos decir: diga el débil, fuerte soy, porque no es mi fuerza, es la fuerza del Señor, es el poder de Dios en el que yo me sostengo. Y vemos que nos fueron dadas armas, las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino espirituales, y lo vemos en Efesios, donde vemos que hay una armadura de Dios que está compuesta, ya en Efesios 6, ya lo vimos, por varios elementos de esa armadura que se nos fueron dadas en el momento en que aceptamos a Jesús. También hablamos acerca de que viene también
Otro paso que se da, intercambio de nombres, donde los pactantes podían usar el nombre del otro para que representar o hacer algunas cosas. Entonces vemos de que nosotros en pacto con Dios se nos ha dado también el nombre de Jesús. Nosotros ahora ese nombre tiene poder y es poderoso en aquellos que están en pacto con Dios cuando declaran y hablan ese nombre frente a circunstancias, frente a enfermedades, frente a demonios mismos. Hay poder de Dios en ese nombre, en aquellos que están en pacto con Dios. Recuerde cuando David enfrentó a Goliat, él sabía que estaba en pacto con Dios, sabía que Goliat no estaba en pacto con Dios, y dice que él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, o sea, en el nombre de su compañero de pacto, y Goliat fue desvencido, muerto, por causa de que David sabía que había poder en el nombre de su compañero de pacto, que era Dios mismo. ¿Sí? También encontramos de que hablamos acerca de el cuarto paso que se da para hacer que se lleva a cabo, es en el pacto de sangre fluir la sangre, hacer fluir la sangre. Desde luego vemos de que hay sangre fluyendo siempre. En el Antiguo Testamento vemos que era sangre de animales siempre que se hacía un pacto, porque la misma palabra pacto significa eso, de recortar hasta que sangre fluya. Entonces, cuando se hacían pactos, por ejemplo, Abraham y Dios, siempre vemos animales que están sangrando, que hay sangre derramada, porque en un pacto, el pacto de Dios, los pactos bíblicos, siempre se sellaron con sangre. En el Antiguo Testamento con sangre de animales, y en el Nuevo Testamento se selló con la sangre preciosa de Jesús. Los pactos bíblicos no se sellan con dinero, no, se sellan con sangre, y ya el nuevo pacto fue sellado, instituido por la sangre de Jesús. Por lo tanto, ya no es necesario hacer más pactos de ninguna clase, porque ese nuevo pacto a través de la sangre de Jesús es perfecto, lo cubre todo, es total, perfecto, donde está todo, salud, prosperidad, victoria, todas las cosas están dentro de ese nuevo pacto por la sangre de Jesús. Muy bien, y también dijimos que hay partición de animales. Sí, en el pacto antiguo los animales se partían en dos mitades, ¿sí? Entonces los que contraían ese pacto, hacían ese pacto, pasaban por las mitades, ¿sí? Hablando acerca de ese compromiso que había de los dos, tanto en el cumplimiento de los términos, de las promesas hechas el uno al otro. Igual vemos de que Jesús fue el cordero que fue al sacrificio por nosotros, ¿sí? Es la ofrenda, ¿sí? Él se hace esa ofrenda, es ese cordero que su sangre se derramó, que su cuerpo fue inmolado para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para nuestra bendición. Muy bien, y también hablamos, como un breve repaso de todo esto, que en ese pacto se hacen declaración de bendiciones y maldiciones, ¿sí? Recordemos de que nosotros ya en el nuevo pacto, ¿sí? Ya en ese nuevo pacto las maldiciones no vienen a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya fuimos redimidos de toda maldición. Jesús nos redimió, o sea, ya las maldiciones a nosotros en este nuevo pacto no nos alcanzan, no nos tocan. ¿Por qué? Porque Jesús las llevó sobre sí, para que usted no las lleve, sino que ahora sobre usted venga bendiciones, como dice Gálatas 3, ¿sí? Las bendiciones de Abraham, ¿sí? Las bendiciones de Cristo vengan sobre nosotros. Entonces, hay declaración de bendiciones en el nuevo pacto, es declaración de bendiciones sobre nuestras vidas. Miremos el 7, que es ahí donde vamos a empezar. El 7, se establece un monumento conmemorativo, o sea, algo que en ese pacto hacían algo que ayudara a recordar a estas personas, pueblos o personas que hicieron un pacto, les ayudará a recordar
que había un pacto entre estas dos partes, ¿sí? Los socios de ese pacto edificaban o hacían algo para recordarse de su pacto. Por ejemplo, vemos de que allí en Génesis 31, 44 al 49, hay un pacto que hace Jacob y Labán, ¿sí? Donde es un pacto porque ellos mantenían con muchos problemas, ¿sí? Y entonces decidieron hacer un pacto para no agredirse más, para no estar siempre en conflicto. Entonces allá, Génesis 31, 44 al 49 dice que ellos, 44 dice, ven pues ahora y hagamos pacto, ¿sí? Dice, hagamos pacto, tú y yo, Jacob y Labán, que era su suegro, y sea por testimonio entre nosotros dos. ¿Sí? Entonces dice, Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, ¿sí? Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, o sea, hartas piedras, un montón de piedras grande allí, y comieron allí sobre el majano. O sea, celebraron el pacto, pero vemos que dejaron algo que ellos pudieran ver, y así al ver ese poco de piedras amontonadas allí, ellos recordaban que estaban en pacto de no agresión. Entonces vemos que se deja cierto recordatorio para no olvidar que se está en pacto con Dios, ¿sí? También encontramos que Abraham y Abimelech hicieron pacto de respeto, ¿sí? De no altercados el uno al otro, allí en Génesis 21, 22 al 32. Tome esa cita y léala usted en su tiempo, en su estudio, ¿sí? Entonces, Abraham y Abimelech hacen pacto allá, y ellos hacen un intercambio de animales, donde a través de esos animales ellos lo hacen como un recordatorio, ¿sí? Que están en pacto de respeto el uno hacia el otro. También encontramos que hay un pacto, ¿sí? Que se hace de Abraham, ¿sí? Allí también puede ser, sí, con Génesis 21, 32 en adelante, o 33, que de igual manera se siembran árboles, ¿sí? Donde hay una serie de cosas. Dice, y hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos, y plantó a Abraham un árbol, ¿sí? Entonces, igual manera está haciendo referencia también al mismo pacto con Abimelech, que también se sembraron árboles para recordar que ellos estaban en pacto. Ahora, en el nuevo pacto también se estableció un monumento conmemorativo, algo para recordarnos que estamos en pacto con Dios. Jesús nos dio la última cena o comunión como un monumento conmemorativo del nuevo pacto. Lucas 22, 14 al 20 dice, leamos un momentico acá algunos versículos. Lucas 22, 14 al 20, Lucas 22, 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con ellos los apóstoles, y les dijo, cuánto, dice Jesús, he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria.
haced esto. ¿Qué? La cena. ¿Qué es lo que iban a hacer? La cena. La cena del Señor, la participación de la cena, dice, haced esto en memoria, o sea, recordando a Jesús. Recordando, dice, haced memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces aquí está estableciendo algo para recordar ese nuevo pacto, dice el nuevo pacto. ¿Sí? Se está participando, se está celebrando la cena para recordar que estamos en un nuevo pacto con Dios. Y cada vez que tomamos la comunión, ¿sí?, o cena, recordamos su muerte y su resurrección. Vayamos a 1 Corintios 11, 23, 26, donde el apóstol Pablo también nos habla acerca de la cena del Señor. Primer libro de primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, dice, porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto. ¿Qué es esto? La cena, la celebración de la cena, comer el pan y tomar la copa. Haced esto en memoria de mí. ¿Ves? No hacemos memoria de los pecados, no. Hacemos memoria de Jesús. Recordamos a Jesús. Y recordamos lo que Jesús hizo allí en esa cruz. Recordamos que a través de su sangre, Él establece, instituye ese nuevo pacto. Entonces, cuando yo recuerdo a Jesús, recuerdo entonces que estoy en pacto con Dios, que hay un nuevo pacto que Dios hizo conmigo. Dice, en memoria de mí. Versículo 25 dice, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haced esto todas las veces que la bebiereis. O sea, la celebración de la cena como un acto que recordamos, que hacemos memoria, como algo que nos lleva así a que recordemos que la sangre de Jesús, además de limpiar nuestros pecados, de redimirnos, instituyó un nuevo pacto en el cual ahora usted y yo estamos. Entonces dice, haced esto en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces recordamos también cuando de la cena, partimos de la cena, que Jesús viene. Él viene por su iglesia, por nosotros. Muy bien, octavo paso dentro de la ceremonia de un pacto de sangre es comer la comida del pacto. ¿Sí? Ahí vemos que está hablando del pan, del vino, de la copa, que era lo que se usaba cuando Melquisedec y Abraham allí participaron. Dice que sacó pan y vino, y vemos de que es lo que en el nuevo pacto se ha instituido para nosotros celebrar la cena y celebrar que estamos en pacto con Dios. Es la copa y el vino, el jugo de la vid y el pan, donde estamos recordando, ¿sí?, la obra de Jesús en la cruz, donde el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre derramada por nuestros pecados, pero también para instituir, sellar un nuevo pacto en su sangre. Muy bien, estos son los pasos
que normalmente encontramos o que encontramos en la Biblia que se llevan a cabo a la celebración de un pacto, y ustedes notarán cómo cada paso lo vemos en la celebración del pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesús. Entonces, al creer en Jesús entramos en pacto con Dios, y cada una de estas cosas sucede en nuestra vida. Todos estos intercambios suceden en nosotros al entrar en pacto con Dios. Muy bien. Ahora, déjenme rápidamente algunas cosas, porque sé que a través de toda la clase usted puede ir escribiendo algunas diferencias entre el antiguo pacto, ¿sí? El pacto allá del Antiguo Testamento, el antiguo pacto de la ley, y el nuevo pacto. Hay algunas diferencias que podríamos mirar en lo que hemos hablado, pero quiero también que miremos de pronto otras o algunas que usted ha podido darse cuenta en el estudio de esta clase. Vemos que bajo el antiguo pacto o viejo pacto de la ley, Dios exigía justicia y rectitud del ser humano. Había una exigencia, ¿cierto?, de cumplir la ley. Bajo esa exigencia, desde luego, se pedía para que el hombre bajo el antiguo pacto pudiese ser bendecido, se exigía el cumplimiento de la ley. Bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios imparte justicia y rectitud al hombre a través de la obra cumplida por Jesús. O sea, en el nuevo pacto, sencillamente nosotros ahora recibimos el don de la justicia, recibimos la justicia, o sea, recibimos de Dios, somos justos por la fe. La abundancia de la gracia de Dios nos hace justos, ¿sí? Entonces, bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios imparte. No lo merecemos, pero el nuevo pacto de gracia hace que el favor de Dios llegue a nuestra vida, dándonos salvación, dándonos sanidad, dándonos todas las cosas que no las merecíamos, pero como es el pacto de gracia, entonces las recibimos, no nos las ganamos, las recibimos por la fe. Bajo el viejo pacto de la ley, Dios visitará tus pecados hasta la tercera y cuarta generación, dice en Éxodo 25. O sea, había maldiciones que iban de generación en generación por causa del pecado de una persona. Pero en el nuevo pacto de la gracia, Dios no se acuerda nunca más de nuestros pecados. Allá en Hebreo lo dice, Isaías también dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. O sea que el nuevo pacto de la gracia, Dios nos perdona y todos nuestros pecados son borrados, y que ni Él mismo quiere recordarlo, ¿no? Él no hace memoria. Entonces nosotros tampoco tenemos que hacer memoria de aquello que Dios no hace memoria, ¿sí? Bajo el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel recibían bendición solo si obedecían a la perfección los mandamientos de Dios en lo exterior y lo interior, ¿sí? O sea, para recibir era necesario que ellos guardaran toda la ley. Pero bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes no tienen que depender de sus propios esfuerzos para recibir las bendiciones de Dios, porque Jesús cumplió con cada uno de los requisitos de la ley por ellos. Él tomó nuestro lugar y cumplió todo, ¿sí? Y por lo tanto, por eso ahora en Cristo somos bendecidos. Él se hizo maldición para que fuésemos bendición, ¿sí? Para que recibiésemos bendición. Entonces, bajo el nuevo pacto de la gracia, sencillamente nosotros ahora no es a través de nuestros esfuerzos que somos bendecidos, no es a través de lo que Cristo hizo, la obra de Jesús, no mi obra, la obra de Jesús me trajo la bendición. Bajo el viejo pacto de la ley,
depender del propio esfuerzo produce cambios de conducta sin transformación del corazón. Pero bajo el nuevo pacto de la gracia, contemplar el amor de Jesús y su obra cumplida produce una transformación interior que da como resultado buenas obras motivadas por el amor de Dios. Entonces, bajo el antiguo pacto era a través de mi esfuerzo, ¿sí? Que yo tenía que hacer cambios en mi vida y era muy difícil. Pero en el nuevo pacto, sencillamente encontramos que cuando nosotros vamos a Jesús, pues somos transformados, somos nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas, pues comienza a darse unos cambios importantes en nuestro exterior. Como resultado de tener una nueva naturaleza, pues eso comienza a manifestarse en lo exterior como frutos, no como obras, sino como frutos de nuestra unión con Cristo, de nuestro nuevo nacimiento, de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? El poder de Dios comienza a producir en nosotros frutos, cosas, cambios que sencillamente comienzan a darse en nosotros por causa de que nuestra naturaleza cambia. O sea, nuestro adentro de nosotros cambia, entonces comienza a reflejarse hacia afuera. Bajo el viejo pacto de la ley, los sacrificios con sangre de animales cubrían los pecados. Los sacrificios con sangre de animales cubrían los pecados de los hijos de Israel durante solo un año. Y el proceso debía repetirse cada año. ¿Sí? Lo dice Hebreos también, donde vemos de que lo que se estableció en el antiguo pacto era imperfecto, desde luego. Se establece que para tratar con el pecado del hombre era necesario derramar sangre, desde luego, porque sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué pasaba? En el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, era necesario eso, que los creyentes se acercaran a Dios para tratar con el pecado, y lo hacían a través del derramamiento de sangre de animales, de unos corderitos inocentes que eran sacrificados por los culpables, ¿sí? Pero era la manera en que esa sangre cubría, no quitaba, cubría porque cada año ellos tenían que hacer lo mismo por los pecados de ese año y por los pecados de toda su vida. En el nuevo pacto de gracia, la sangre de Jesús ha quitado los pecados pasados, presentes y futuros de los que creen en Jesús completa y perfectamente, de una vez y para siempre. Qué bueno es esto, donde Hebreos también lo dicen 10. La sangre de Jesús quita. ¿Sí? No tapa, sino quita todo pecado, toda iniquidad, toda maldad, todo aquello. Por eso somos hechos nuevas criaturas. ¿Sí? Entonces, esa sangre de Jesús, a través de la sangre de Jesús, el pecado que haya pasado, pecado presente, futuro, realmente esos son tratados, ¿sí? A través de esa sangre poderosa de Jesús, donde nuestros pecados son totalmente quitados una vez y para siempre. Ya no necesitamos acercarnos a Dios para que perdone los pecados de nuestra vida pasada, porque ya fueron perdonados, ¿sí? Ya fueron lavados por la sangre preciosa de Jesús. Bajo el viejo pacto de la ley, la obediencia a la ley no podía darles a los hijos de Israel poder para dejar de pecar. Y en efecto no se los daba. La ley no tiene poder para hacer que nadie pueda ser santo, justo y bueno. ¿Sí? La ley solamente muestra el pecado, pero no puede hacer nada para quitarlo, para perdonarlo. Bajo el nuevo pacto de la gracia, el pecado no tiene dominio sobre los creyentes, aleluya, no tiene dominio, óigame bien, bajo el nuevo pacto el pecado no tiene dominio sobre nuestras vidas. Ya no podemos estar andando con las excusas que el pecado me obliga. No, ya el pecado en el nuevo pacto no tiene dominio sobre nuestras vidas, porque el poder de Jesús para vencer la tentación obra cuando los creyentes son conscientes de que son hechos justos en Cristo aparte de sus obras. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros sabemos que somos la justicia de Dios,
cuando sabemos que somos perdonados, cuando sabemos, amados, que ya la sangre de Jesús nos perdonó, ¿sí? Y que el poder de Dios está en nuestra vida, pues sencillamente usted va a saber que el pecado no tiene poder sobre su vida, que el pecado no va a dominarlo, porque hay un poder más grande en su vida para vencer y salir victorioso, como es la gracia de Dios, el poder de Dios mismo. Amén. Entonces, son cosas que podemos ir notando, la diferencia entre los dos pactos, y desde luego, como dice Hebreo, pues el nuevo pacto es muchísimo mejor. Muy bien, qué bueno que hayamos visto esto en esta clase, y yo les invito y les animo para continuar con la siguiente hora, la siguiente lección. Entonces ya nos vemos.